Entonces, una vez que el ácido graso activado llega a la matriz mitocondrial, se inicia el proceso de oxidación. Vamos a comenzar a ver el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos saturados de cadena par. La beta-oxidación es la vía principal de la oxidación de ácidos grasos, es una vía en espiral. Eso significa que tiene reacciones que se repiten. Esas reacciones incluyen a una oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. Y es en espiral porque luego el ácido graso vuelve a iniciar el ciclo, pero ha perdido una molécula de 2 átomos de carbono, acetilcoenzima A, y por tanto el acilo que se ingresa de nuevo a las reacciones tiene 2 carbonos menos. ¿Cuáles son los productos generados por cada vuelta de beta oxidación? Un equivalente de FADH2, un equivalente en forma de NADH y una acetilcoenzima A por vuelta de ciclo. ¿Cuáles son las reacciones y las enzimas encargadas de la beta oxidación? La primera reacción es la oxidación. Ustedes pueden ver aquí, comenzamos con el ácido palmítico activado en forma de palmitoilcoenzima A. Y la acilcoenzima A deshidrogenasa, dependiente de FAD, va a conducir a una oxidación del carbono alfa con la posición o el logro de un doble enlace a esa posición entre el carbono alfa y el carbono beta. El producto de la acilcoenzima A deshidrogenasa es el primer equivalente de reducción del ciclo, que es el FADH. El enoilcoenzima A resultante es a su vez sustrato de la enoilcoenzima A hidratasa, en la cual vamos a tener como objetivo este doble enlace y generamos como producto un hidroxiacilcoenzima A que ustedes ven en esta fórmula. Este compuesto va a ser otra vez sujeto a oxidación por acción de la beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, en este caso dependiente de NAD y generando NADH como producto saliente, y vamos a oxidar el grupo hidroxilo a grupo carbonilo. Si ustedes se fijan aquí, lo que está marcado en rosa ya es el grupo acetilo, que está unido a coenzima A. De hecho, este es el bloque de 2 carbonos que queremos generar como grupo saliente. Y eso se realiza gracias a la acción de una enzima que es una acilcoenzima A acetiltransferasa, o también conocida como tiolasa, en la cual vamos a tener la rotura de este enlace, pero la unión de la coenzima A para generar el acilcoenzima A remanente, que en este caso ya tiene solo 14 carbonos, y el grupo saliente, que es la acetilcoenzima A. Estos son entonces los productos por cada vuelta de ciclo. La pregunta es, ¿cuántas vueltas puede dar un ácido graso para terminar su beta oxidación? Entonces, en este caso comenzamos con un ácido graso de 16 carbonos. Después de la primera vuelta terminamos con 14, después de la segunda vuelta con 12 y así sucesivamente hasta que finalmente llegamos a un acilcoenzima A de solo 4 carbonos. En esta última vuelta, entonces la pérdida de una molécula de acetilcoenzima A va a generar ya la otra molécula de acetilcoenzima A remanente. Entonces, la pregunta es, vamos a ver un poco más adelante cómo podemos calcular el número de vueltas por ácido graso. En esta vía, una enzima muy importante es la acilcoenzima A deshidrogenasa, que cataliza la primera reacción de oxidación. Esta enzima está asociada al transporte mitocondrial de electrones. Los electrones son capaces de ser cedidos a través de componentes del sistema de transporte de electrones de la cadena respiratoria hasta finalmente ceder esos electrones a la coenzima Q. Vamos primero al complejo 2 y luego a la coenzima Q. La acilcoenzima A deshidrogenasa tiene 4 isoformas. Estas isoformas se diferencian según el tipo de acilcoenzima A que pueden utilizar como sustrato. Y así, por ejemplo, tenemos a las SCAP, que son aquellas acilcoenzima A deshidrogenasas que pueden oxidar
ácidos grasos de cadena corta, o las MCAD que pueden oxidar a ácidos grasos de cadena mediana, las LCAD a ácidos grasos de cadena larga y las VLCAD a ácidos grasos de cadena muy larga. Estas enzimas son claves y podemos darnos cuenta de la importancia que juegan en el metabolismo de la célula cuando podemos ver los efectos de su falla. Entonces, un déficit de MK produce un error innato en el metabolismo que, si bien no es muy frecuente, 1 en cada 10.000 caucásicos, de los cuales el 90% de ellos presenta una mutación en el gen que codifica para la MCAD, donde hay un cambio de alanina en la posición 985 por glicina. ¿Cuál es la característica? Estos pacientes entonces no pueden hacer la beta oxidación de ácidos grasos de cadena media, y lo que se ve en ellos es que en la fase de ayuno se ve una hipoglicemia no cetóxica, y que estas crisis sobre todo se desatan cuando hay un aumento de la necesidad de energía que no está cubierta por la glucosa, por ejemplo el ejercicio, por ejemplo situaciones de estrés como infecciones, etc. ¿Qué se suele ver en los pacientes? Letargia, hipotonía, vómitos, incluso disfunción hepática, y puede llegar al coma. El laboratorio lo que logra detectar como diagnóstico es un aumento de los ácidos grasos de cadena media, que tienen entre 8 a 10 carbonos. Hay un aumento de la acilcarnitina y hay una disminución de la carnitina libre en sangre. A su vez, también tratando de degradar a estos ácidos grasos que están acumulados, estos pueden ser sujetos a otros procesos de oxidación que generan ácidos dicarboxílicos como producto, y estos ácidos dicarboxílicos se eliminan en orina, generando lo que denominamos aciduria dicarboxílica. ¿Cuál es el tratamiento con estos pacientes? Con estos pacientes básicamente tratar de suplementar siempre hidratos de carbono de rápida absorción y evitar el ayuno, y por supuesto también evitar los ácidos grasos de cadena media. Habíamos dicho cuántas vueltas puede dar un ácido graso cuando entra y cuál es el rendimiento, cuál es la cantidad de energía que podemos obtener a partir de la beta oxidación de un ácido graso. Entonces, imagínense que tenemos un ácido graso de 16 carbonos. Aquí vamos a ver entonces que por cada vuelta de ciclo vamos a ir eliminando bloques de 2 carbonos, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4, 5, 6. Pero aquí en la séptima vuelta, si ustedes se dan cuenta, llegamos a 4 carbonos, y en la séptima vuelta ya eliminamos los 2 bloques de 2 carbonos. Entonces, un ácido graso de 16 carbonos, ¿cuántas vueltas da? Pues básicamente da 7 vueltas. Entonces, ¿cómo calculamos el número de vueltas que da un ácido graso en la beta oxidación? Sería el número total de carbonos del ácido graso dividido 2 menos 1. En este caso, el ácido palmítico de 16 carbonos me daría dividido 2, 8 menos 1. ¿Por qué? Porque en la última vuelta ya se liberan las 2 moléculas de acetilcoenzima A. Ahora, ¿cuál es el rendimiento de productos que generamos por beta oxidación? Y bueno, si damos 7 vueltas de beta oxidación, vamos a generar 7 equivalentes de NADH y 7 equivalentes de FADH2 que van a poder ceder sus electrones a la cadena de transporte de electrones y que por tanto nos van a permitir sintetizar ATP. 2 en el caso del FADH, 3 en el caso del NADH. Ahora, en el caso de la acetilcoenzima A, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A libera la beta oxidación del ácido palmítico? Pues el número de carbono dividido 2, que en este caso son 16 dividido 2, 8 moléculas de acetilcoenzima A. Estas 8 moléculas de acetilcoenzima A van a ingresar al ciclo de Krebs, y por tanto es importante recordar cuáles eran los productos por cada molécula de acetilcoenzima A que ingrese al ciclo de Krebs. Vamos a tener 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2
y una molécula de GTP. Por tanto, si convertimos todos estos equivalentes de reducción a ATP, tendríamos 3 NADH por 3 son 9, más un FADH por 2 son 11, más un GTP, que es lo mismo que un ATP, son 12 ATP. Entonces, por cada molécula de acetilcoenzima A que ingrese al ciclo de Krebs, vamos a generar 12 moléculas de ATP. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos ATP generamos cuando oxidamos una molécula o un mol de ácido palmítico? Pues básicamente lo que tenemos, esta es la estequiometría de la beta oxidación a partir de ácido palmítico activado en forma de palmitoilcoenzima A. Vamos a generar 8 moléculas de acetilcoenzima A, 7 de FADH y 7 de NADH. Aquí tenemos que tener en cuenta entonces que las 8 moléculas de acetilcoenzima A tienen una tasa de cambio a ATP de 12. Por tanto, aquí tenemos 96 ATP. La cotización del FADH es 2, por tanto 7 por 2 me da 14. Y la cotización del NADH es 3, por tanto aquí tengo 7 por 3, 21. Esto es el ATP que he ganado, pero ustedes recuerden que este ácido palmítico tuvo que haberse activado al inicio para poder ser oxidado. Y recuerden que en el proceso de activación se consumía ATP. Y ustedes van a recordar que dijimos que el grupo saliente era AMP y pirofosfato. Entonces, si bien tenemos un grupo saliente AMP y una molécula de ATP que interviene en la reacción, en realidad estamos consumiendo 2 enlaces de alta energía. Por tanto, el equivalente en gasto de ATP de la activación es como si hubiéramos gastado 2 moléculas de ATP en la cual rompimos solo un fosfato para dar ADP. Entonces, ojo con eso, el gasto del proceso de activación es de 2 ATPs. Haciendo la sumatoria, entonces vemos que a través de la oxidación del ácido palmítico obtenemos 120 ATPs con rendimiento máximo. Recuerden que siempre estamos haciendo el cálculo sobre el rendimiento máximo. Y si lo queremos comparar por cuál es el rendimiento por átomo de carbono, tenemos 129 ATP generados a partir de la oxidación de una molécula de 16 carbonos, con lo cual obtenemos casi 8 moléculas de ATP por cada carbono del ácido palmítico. Comparándolo con nuestro combustible de elección para la célula, que es la glucosa, ustedes recuerdan que el rendimiento de la oxidación total de la glucosa eran 38 ATPs y la glucosa tiene 6 carbonos, por tanto, en el caso de la glucosa, el rendimiento sería de aproximadamente 6 ATPs por cada carbono. Aquí ustedes pueden darse cuenta entonces que los ácidos grasos liberan muchísima más energía, es decir, son una moneda de cotización mucho más alta. Y por tanto, ese es una de las razones con las cuales ahorramos en ácidos grasos y gastamos en el día a día glucosa. Es como decir, usamos en el día a día guaraníes, pero ahorramos el dinero que nos sobra en una moneda más fuerte, en dólares. La célula usa exactamente ese mismo razonamiento energético.